Bueno, vamos a empezar el tema 3. Hoy es 11 de noviembre y nada, bueno, vamos al lío. Bien, vamos a repasar un poco dónde estamos, ¿de acuerdo? Estamos estudiando la optimización de consultas y estamos estudiando qué acciones desarrolla el optimizador para poder obtener el plan de ejecución apropiado, ¿vale? Como veis en este gráfico, se van generando distintos planes de ejecución. Estos son los planes finales de ejecución, aquí es donde vamos a llegar hoy, ¿vale? Esos planes de ejecución son planes ya completos, con consulta optimizada, con algoritmos escogidos, con conocimiento de los tamaños totales e intermedios, y de estos se escoge el mejor, o sea, se escoge el que tiene menor coste, ¿de acuerdo? Pero fijaos que antes de llegar aquí han tenido que pasar por una serie de etapas y hay algunos que se quedan en el camino, es decir, hay algunos planes que no evolucionan, ¿vale? Se decide, llegado el momento, que bueno, este plan no llega a ninguna parte y lo dejamos ahí. ¿Cómo llega un plan desde el principio hasta ahí? Bueno, vamos a repasarlo de nuevo. La consulta, después de ser parseada, analizada y tal, se le aplican las reglas algebraicas de optimización, ¿vale? A partir de ahí se calcula el tamaño, que es lo que hemos hecho hasta ahora, se calcula el tamaño del resultado final y de los resultados intermedios, y lo que nos queda hoy es terminar de estimar el coste, ¿vale? Vale, entonces, para terminar de calcular el coste, vamos a tener en cuenta, bueno, cosas que ya teníamos en cuenta, como es la transformación en álgebra relacional, pero vamos a tener en cuenta otras cosas, por ejemplo, si existen índices o no. Vamos a tener en cuenta si los índices hay que construirlos, hay que construirlo en el momento o hay que establecer ordenaciones en el momento, ¿vale? También vamos a tener en cuenta el algoritmo de join que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta la gestión de memoria, vamos a tener en cuenta el procesamiento en paralelo, vamos a tener en cuenta la distribución de los datos en disco duro, vamos a tener en cuenta un montón de cosas, ¿vale? Y al final, después de tener en cuenta todas esas cosas, vamos a obtener una medida del coste. Para nosotros, de forma muy simplificada, el coste va a ser el número de operaciones entrada-salida que voy a tener que, o el sistema va a tener que llevar a cabo para traerse esos datos, es decir, el número de accesos a disco duro. Como sabéis ya de arquitectura de base de datos, esa es la operación más costosa que tiene un sistema gestor de base de datos, por lo cual, al ser la parte más costosa, es la parte en la que nos basaremos para saber qué bueno o lo malo que puede llegar a ser un plan de ejecución. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale. Vale, entonces, vamos a contar con una serie de valores. Hay algunos que no los vamos a tocar nunca, básicamente, o casi nunca, como los dos últimos, pero sí los tres primeros seguros, ¿vale? Siempre vamos a contar con la información que ya contamos, es decir, el número de filas que tiene cada tabla, los valores de V, todo eso lo tenemos ya. Pero vamos a añadir más datos a las estadísticas. Bueno, el B ya lo teníamos, que es el número de bloques en disco duro que ocupa la tabla. Bueno, lo tenemos o lo podemos calcular, ¿vale? Pero vamos a tener que contar con él. F es el máximo de tuplas de la tabla que caben por bloque, es decir, los bloques, tengo que recordar lo que era un bloque. Un bloque era la unidad mínima de información para el sistema gestor de base de datos, es decir, la base de datos como mínimo va a escribir un bloque en disco duro y como mínimo va a leer un bloque de disco duro. Y en los bloques es donde se almacenan las filas. ¿Ok? Es decir, para leer una fila
él no va al disco duro, lee la fila y se la sube, no, él se sube el bloque entero que contiene la fila. ¿Vale? Actualiza la fila en ese bloque y después graba el bloque entero de nuevo en disco duro. A eso me refiero, ¿vale? Bueno, pues los bloques tienen un tamaño fijo, para nosotros va a ser un tamaño fijo. Y claro, en función del tamaño de la fila, sabremos si en esos bloques caben como máximo tantas filas o no, ¿vale? A eso es a lo que se refiere. Oye, pues en este bloque va a caber como máximo 10 filas. ¿De acuerdo? ¿Eso en un sistema real lo podríamos llegar a saber o no? ¿Cuántas filas como máximo podrían caber en un bloque de una tabla? Chicos, hablad para que no vean que hago las clases solo. Es decir, en una tabla real, una base de datos real, yo te digo el bloque es de 8K y te doy las columnas y lo que ocupa cada columna de cada fila, ¿vale? El tipo de datos. Oye, pues tengo 5 columnas y estos son los 5 tipos de datos con su dimensión, con su tamaño. ¿Podréis hacer un cálculo seguro? Un cálculo estimado, ¿no? Porque hay columnas y hay tipos de datos que, por ejemplo, el varchar 2, que tú le dices un tope máximo, tantos bytes, pero si no lo llenas no ocupa eso, ocupa menos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, un tope máximo, pues sí, ¿vale? Porque todos los tipos tienen un tope máximo, con lo cual sí podríamos saber, ¿vale? Pero sería un valor un poco aproximado porque incluso cabrían más o menos, bueno, depende, ¿vale? Y M, que nunca habíamos tenido en cuenta la memoria, ahora sí la vamos a tener en cuenta, a la memoria. ¿Por qué la vamos a tener en cuenta la memoria? Porque si recordáis, cualquier sistema gestor de base de datos utiliza la memoria para todo. Es decir, va al disco duro, carga los datos en memoria y trabaja en memoria. Entonces, vais a ver que no va a ser lo mismo contar con un trozo grande de memoria que contar con un trozo pequeño. Por eso se busca que las máquinas o el clúster o donde sea que va a estar la base de datos tenga la cantidad de memoria adecuada, ¿vale? Ya no sea el tamaño, sino que haya espacio libre suficiente, ¿vale? Tú puedes tener una memoria con muchísimos gigas, pero tienes el clúster tan abarrotado que aunque sea una memoria gigantesca, para tu base de datos no queda nada. Es decir, ya no estoy hablando tanto del tamaño, sino de la proporción libre de la que tú puedes contar, ¿vale? Bueno, esto de los índices lo pasamos por ahora. Entonces, vamos a trabajar siempre, vamos a empezar trabajando con este ejemplo básico, ¿de acuerdo? Es decir, para que veáis un poco el nivel en el que vamos a estar, tampoco nos vamos a meter en expresiones muy complejas, sino que necesitamos un join. ¿Por qué? Porque es la operación más costosa que se desarrolla en un modelo relacional, ¿de acuerdo? Y vamos a contar con dos tablas, ¿vale? Dos tablas, R1 y R2, que tienen una columna en común C, y yo voy a hacer un natural join, ¿vale? La tabla R1 tiene 10.000 filas y la tabla R2 tiene 5.000, la mitad, ¿vale? Que en ese número de filas tampoco es tanto, pero si aumentamos el valor, bueno, el 50% o el doble o la mitad, es una diferencia considerable, ¿vale? Fijaos, ese R1 y ese R2 nos dicen el tamaño medio de cada fila de cada tabla, ¿vale? Y el dicho tamaño medio para las dos tablas es una décima parte de un bloque. Por lo cual, en un bloque de base de datos caben 10 filas como máximo de esas tablas. ¿Vale? Eso es lo que significa. Es decir, si el tamaño en bytes de cada fila es una décima parte de lo que ocupa un bloque, pues en ese bloque caben 10 filas como máximo. ¿Ok? Y después voy a tener una memoria disponible de 101 bloques de memoria. O sea, no disponible, perdón. Mi memoria va a tener 101 bloques. Ahora vamos a ver con qué tamaño de la memoria disponemos, ¿vale? Bueno, pues este va a ser nuestro ejemplo central. Y antes de ponernos a hacer cálculos, vamos a estudiar un poco
las distintas opciones en las que nos vamos a mover. Ahí decía que vamos a medir el número de operaciones de entrada-salida, el número de accesos a disco duro, pero ignorando la escritura del resultado final, ¿vale? O sea, lo único que vamos a hacer a medir son lecturas. En realidad no vamos a ignorar la escritura, sino que la vamos a medir como si fuera una lectura también, porque las escrituras tardan el doble en hacerse la lectura, porque cuando tú escribes un dato, tú lo escribes y después lo lees para comprobar que lo que has escrito está bien escrito. O sea, lo haces dos veces, ¿vale? Para nosotros una escritura va a ser como una lectura, para simplificar. Bien, pues ¿qué puedo hacer con esa reunión natural? Pues una de las primeras cosas que puedo hacer, o el optimizador hace para calcular este coste del que estamos hablando, es invertir el orden de las tablas. Ya sabemos que con la propiedad asociativa lo podemos hacer. Así que vamos a coger la reunión natural, R1 y R2, y la vamos a probar así, y después lo vamos a probar haciéndola al revés. Y diréis, bueno, pero ¿no da el mismo resultado? Pues sí, da el mismo resultado, pero dependiendo del algoritmo de join que yo aplique, a lo mejor el coste es diferente. ¿Vale? Y eso lo vamos a ver ahora. Y después vamos a hablar de los algoritmos de join. Esa T de ahí está mal. Joint, no. Los algoritmos de join, ¿vale? Vamos a trabajar básicamente con cuatro algoritmos. ¿Vale? Puede que en las implementaciones reales haya alguno más, alguna variante. ¿Vale? Pero vamos a trabajar con esos cuatro algoritmos. Entonces lo que vamos a hacer, antes de enseñaros cómo se calcula coste, vamos a repasar en qué consisten esos cuatro algoritmos, ¿vale? Y para que lo tengáis claro. Es decir, internamente la base de datos para hacer un join, es decir, para combinar las filas, todas las filas de una tabla con todas las filas de otra, eso está implementado en código, ¿vale? Y no hay una sola versión de ese código para hacerlo, sino hay n versiones diferentes. Cada una diseñada para un caso en concreto. Y el optimizador tiene que elegir el caso apropiado y aplicar el algoritmo apropiado, ¿vale? Si buscáis documentación por ahí, por ejemplo en Oracle te dice cada algoritmo cuándo se debe aplicar y cuándo no. El optimizador lo elige automáticamente, pero vosotros podéis forzar a que vuestra query utilice ese algoritmo de join, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo hace la gente que es muy máquina y que lo tiene hiper claro. Si no, hay que confiar en el optimizador. Bueno, pues el primer algoritmo de join es este de aquí, que es el más tonto del mundo, ¿vale? Aunque no lo creáis, Oracle tiene implementado esto como algoritmo de join, ¿vale? El iteration join, que es simplemente un doble bucle, ya está. Tenemos un bucle externo que va leyendo todas las filas de una tabla y por cada fila de esa tabla el bucle interno lee todas las filas de la otra tabla y va comparando el campo común de la fila elegida por el bucle externo con el campo común de todas las filas por las que va pasando el bucle interno. En el momento que haya igualdad, combina las dos filas y la devuelve. Fácil, ¿no? Bueno, es el algoritmo que todos hubiéramos hecho si yo os lo mando a implementar ahora. ¿Cómo haríais un algoritmo de join? Pues todo el mundo saca esto. ¿O no? ¿Vale? Bien. Pero claro, esto sabéis que no es muy óptimo, ¿no? Esto tiene una complejidad cuadrática. Bueno, pues os vais a sorprender. Os vais a sorprender con el doble bucle. ¿Vale? Bueno, lo dejamos ahí, ¿ok? El merge join, ¿de acuerdo? Esto es una optimización. Esta optimización es válida o podríamos decir es conveniente aplicarla cuando las dos tablas están ordenadas en disco, algo que sabéis que es complicado. O si no están ordenadas en disco, el coste de ordenarlas no es demasiado grande, ¿vale? Y por supuesto deben estar ordenadas por el campo de join, por el campo común, que es la columna C en este caso, ¿vale? Entonces imaginaos que las tenemos ordenadas y si no las tenemos ordenadas, las ordeno, ¿ok? Bueno, ¿qué hace este bucle? Bueno, perdón, este algoritmo, ahora os pongo un ejemplo, va recorriendo las dos tablas, ¿vale? Con dos índices. Una tabla va a tener un índice I y otra tabla va a tener un índice J.
¿vale? Y justamente se va a basar en ese orden para hacer un recorrido más eficiente, ¿vale? En vez de tener un puntero, un puntero parado en una fila e ir iterando por todas las filas de la otra tabla, como haría el algoritmo anterior, los dos punteros van moviéndose simultáneamente y dando saltos grandes en función de ese orden, ¿vale? Directamente os pongo el ejemplo, ¿vale? Y después volvemos al algoritmo. Imaginaos, la tabla de la izquierda es R1, la tabla de la derecha es R2 y veis que está ordenado por el campo C, ¿vale? De menor a mayor. Entonces imaginaos, si yo empiezo con I igual a 1 y J igual a 1, ¿de acuerdo? Yo pregunto, ¿es el valor de que apunta J mayor que el que apunta I o menor? En este caso es menor, por lo cual, ¿cuál de los dos índices moveríais? El de J. ¿Por qué? Porque si es menor, yo nunca voy a poder encontrar ninguna igualdad. Voy a avanzar el de J hasta que encuentre uno o igual o mayor que el otro. Pues avanzo J hasta el 20. ¿Ok? Y vuelvo ahora a preguntar. ¿El valor que apunta J, que es el 20, es mayor o igual que el que apunta I? Sí, en este caso será el caso contrario, que es mayor. Bueno, pues ahora al que avanzo es I. O sea, ¿veis? Voy aprovechando el orden para evitar comparar filas que yo sé que nunca van a dar una igualdad, ¿vale? Me estoy evitando hacer todas las comparativas posibles entre los campos C y me estoy soltando comparativas. En eso consiste la eficiencia del algoritmo. Vale, cuando I salta igual a 2, pues volvemos otra vez a preguntar. ¿El valor que apunta I, en este caso es 20, es mayor, igual o menor que el que apunta J, que es 20? En este caso es igual. Pues perfecto. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Unirlo y devuelvo la fila. ¿Vale? ¿Y cuál avanzaría de las dos? ¿Los dos? Daos cuenta, fijaos, si nos centramos en la fila de la tabla R1, la que apunta ahí, ¿vale? Ese valor 20, disculpadme que es que no tengo el puntero, se me ha estropeado. Ese valor 20, de ahí, ¿con cuántas filas de aquí los tengo que combinar? Con las dos de R2, con los dos 20 de R2. Y el segundo valor, este 20, otra vez con los dos de R2. Si yo muevo simultáneamente los dos punteros, una de esas combinaciones se pierde. ¿Vale? Por lo cual, perdonadme, que el otro día en clase, el jueves pasado, como hicieron como 8 llamadas, en la propia clase. Vamos a ver, ¿vale? Entonces, entendéis que una vez que encuentro una igualdad no puedo avanzar los dos, sino que una vez que encuentro una igualdad se lleva a cabo otro subproceso que fija uno de los índices, el otro, en este caso I, lo fija, y el J almaceno el valor que tenía antiguamente y voy moviendo y creo un nuevo índice de J y recorro todos los que son iguales a 20 y los combino con este. Y cuando ya termino de combinar, J se queda donde estaba e I avanza una posición, por ejemplo, ¿vale? Es decir, necesito dividirlo en dos partes. Primero, ir moviendo paulatinamente los dos índices para encontrar una igualdad, y una vez que encuentre una igualdad, fijar ese valor en una de las tablas y moverme por la otra para encontrar todos los valores iguales y hacer todas las combinaciones posibles, para después volver a recordar dónde me había quedado en esa tabla y empezar desde ahí, ¿vale? Bien, no hace falta que memoricéis el algoritmo, simplemente quiero que lo comprendáis, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene este algoritmo es que, a diferencia de los otros, por ejemplo, la tabla R2, que en el algoritmo este de join, si os fijáis, imaginaos, ahí he puesto la tabla R2 como interna. La tabla R2, ¿cuántas veces se lee entera en este algoritmo? La tabla R2, ¿cuántas veces se lee entera? Tantas veces como filas tengan R1, es decir, 10.000 veces. La tabla R2 se lee 10.000 veces. En este algoritmo de merge join, ¿cuántas veces se lee la tabla R2? Completa. Me refiero completa. Una. ¿Veis que hay diferencia? ¿Y la tabla R1? Una.
Que tenga que volver para atrás a lo mejor en algún momento y volver a repetir 3 o 4 filas no tiene importancia, no, ni lo cuento. ¿Vale? ¿Entendéis el sentido del merge join? Es decir, es aprovechar la ordenación para ir moviéndonos a la vez por las dos tablas y evitándonos comparaciones. Así, solo tengo que leer cada tabla una sola vez. ¿Vale? Diréis, este es mejor que el otro. Bueno, o no. Ya lo vemos. ¿Lo habéis entendido? El merge join, sin problema, ¿no? Yo supongo que este, no sé si lo conoceríais de antes o algorítmica, ¿no? Vale. Bueno, ahora aquí hay otro algoritmo que es el join con índice, ¿vale? Es lo mismo que el iteration join, es decir, es un doble bucle, pero, por ejemplo, supongamos que en la tabla R2, en ese campo común C, tenemos un índice. Pues lo que hago es que, de alguna forma, cambio un poco el bucle interno. Es decir, en el bucle externo voy a poner la tabla que no tiene índice y va a recorrer todas las filas, en este caso, de la tabla R1. ¿Ok? Y entonces, por cada fila de R1, voy a pasar su valor de la columna común, C, y se la voy a pasar al índice de R2. ¿Vale? Ese índice me va a devolver todas las filas de R2 coincidentes con R1. Y ya solo tengo que combinarlas entre sí. No tengo que hacer comparativas. El índice le voy a decir, búscame un valor de C igual a 10. El índice me va a decir, todos estos. ¿Vale? Pues yo los combino y ya está, ni hago comparativa. ¿Vale? Ventaja del índice. Pues el índice, veis que no... La búsqueda del índice, ya la veremos, nos va a costar 0. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el índice siempre lo tenemos cargado en memoria. Al ser más pequeño que la tabla original, yo siempre lo voy a tener en memoria. ¿Vale? Bueno, pues este es otro algoritmo. Es lo que haría un optimizador en el caso de tener un índice. Puede ser una de las opciones. Y después, el hash join. ¿Vale? Sabéis lo que es una tabla hash, ¿no? Clave valor. Una tabla hash es una estructura de datos en la cual los datos están organizados en parejas clave-valor. Es decir, cada valor va a tener una clave asociada, que no tiene por qué ser única, ¿vale? Sino que es simplemente una clave que lo distingue de los demás, ¿vale? Pero puede tener otros valores que tengan la misma clave, no pasa nada. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Pues este algoritmo consiste en crear, o sea, organizar ambas tablas, la tabla R1 y R2 en este caso, en tablas hash. Es decir, si yo tengo una tabla, por ejemplo, la tabla R1 aquí, yo la voy a dividir en trocitos llamados buckets, en los trozos que sean, ¿vale? Este es el R1 bucket 1, R2 bucket 2 y R3 bucket 3. Esta fila estará aquí, esta fila estará aquí, esta fila estará aquí. Es decir, reparto las filas en trozos, en clasificaciones, en contenedores. De tal forma que una fila solo va a estar en un contenedor. ¿Vale? O sea, lo divido en trozos. La tabla la troceo, pero de manera organizada. Es decir, en este trozo van todas las filas que cumplen una característica, aquí todas las filas que cumplen otras características, y aquí todas las filas que cumplen otras características. ¿Vale? Hago lo mismo con R2. ¿Vale? Hago lo mismo con R2. R2 también tendrá su bucket 1, R2 tendrá su bucket 2 y así. ¿Vale? Vale, muy bien. Una vez que tengo esta organización tan bonita, ¿qué hago? Pues la cosa es la siguiente. Los buckets tienen que estar hechos de tal forma que yo sepa que únicamente las filas de aquí pueden combinar con las de aquí. Y únicamente las filas de aquí pueden combinar con las de aquí. De tal manera que me evito tener que comparar una fila de este bucket de aquí con el resto de la tabla R2. Es decir, de alguna forma organizo los datos, es más o menos parecido al merge join. El merge join es organizo los datos para minimizar el número de comparaciones. Pues aquí es igual, organizo los datos para minimizar el número de comparaciones. Os voy a poner un ejemplo que os lo va a aclarar estupendamente. Por ejemplo,
Imaginaos que este es el campo C. Yo puedo dividir la tabla en dos buckets, pares e impares. ¿Vale? Por ejemplo, en la tabla R1, los pares van a ser 2, 4, 8, los valores 2, 4, 8, y en la tabla R2, 4, 12, 8, 14. Y lo mismo con los impares. Yo no me voy a molestar en coger estos valores, estas filas de R1 y compararlas con los pares de R2, porque sé que nunca va a haber coincidencia. Pero sí lo voy a hacer entre dos buckets del mismo tipo. ¿Quiere decir que todas las filas de R1 van a casar con las de R2? No. Pero si va a casar con alguna, está ahí. ¿Vale? Lo mismo pasaría con los impares. ¿Lo veis? Y además, el hecho de tener buckets en un sistema multiprocesador con capacidad de paralelizar las consultas, puedo dar cada pareja de buckets a un hilo. No, ya no se dice ya a un procesador, a un hilo, a un nodo, a un núcleo, a lo que sea, algo que procese. Y pueden ir por separado incluso, es decir, que puede ir tan rápido como n veces tan rápido como el número de buckets, siendo n el número de buckets en los que yo he dividido la tabla. ¿Vale? Bueno, pues esto es el hash join, ¿vale? Que también es muy... Coño, que está muy bien pensado, es muy eficiente, ¿vale? Veis que todo es mejor que el iteration join, ¿vale? El iteration join es a lo bestia. Yo cojo y voy, una la comparo con todas, una la comparo con todas, una la comparo con todas. Y el resto de algoritmos que hemos visto es, bueno, intentando mejorar eso. La lógica nos dice que evidentemente el optimizador se va a decantar más por unos que por otros. Bueno, pues eso es lo que yo voy a intentar demostrar, o vamos a ver cómo lo haría un optimizador. ¿Os han quedado claros los 4 algoritmos que vamos a ver? ¿Sí? Hola. Vale. Vale, pues nada, vamos a empezar ya a optimizar, ¿vale? O mejor dicho, a calcular los planes definitivos de ejecución. Eso sí, vamos a tener que tener en cuenta un montón de cosas, ¿vale? Entre ellas, si las filas están almacenadas de manera contigua o no, si tengo que ordenar de alguna forma las filas o no, si existen índices, ¿vale? Toda esa casuística la vamos a hacer. Y vamos a hacer una especie de concurso, ¿vale? Vamos a coger el R1, reunión natural, R2, vamos a de alguna forma a calcular el coste en cada una de las posibles situaciones y vamos a hacer un ranking y a ver cuál gana. Y vamos a sacar conclusiones. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Pues a partir de ahora están muy atentos, ¿ok? Porque una vez que lo entendéis es fácil, pero así de primera los resultados que yo os voy a poner a lo mejor os chocan. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo 1A. El ejemplo 1A implica la relación R1, reunión natural R2 a partir de la columna común C. Las filas de R1 son 10.000, las filas de R2 son 5.000. En cada dos bloques caben 10 filas como máximo y la memoria tiene un 101 bloques. ¿Ok? Fijaos lo que yo pongo en rojo. Esas son las condiciones de partida. Las relaciones no son contiguas. Ahora voy a explicar qué implica eso. Y además, la memoria no se utiliza por completo, ¿vale? Es decir, una de las cosas, no solo voy a tener en cuenta el algoritmo, sino voy a tener en cuenta cómo están los datos en disco y cómo usamos la memoria, ¿vale? Esa información la tiene el sistema y es crucial. Pero claro, ¿cómo están los datos en disco? Hay infinitas combinaciones posibles. ¿Cómo es el estado de la memoria? Lo mismo. ¿Qué hacemos cuando hay mucha casuística? ¿A qué dos situaciones nos vamos? Siempre a las extremas. ¿Vale? Si yo aquí en medio hay un mogollón de casos, pues yo me voy a la extrema, a la mejor y a la peor situación. Me pongo en lo mejor y me pongo en lo peor y saco conclusiones. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale?
Esta es la peor de los escenarios, el peor de los escenarios. Tengo una tabla R1, en primer lugar, que está totalmente, o sea, relación no contigua en disco. Cuando yo digo relación no contigua es totalmente, voy a ponerla así, totalmente fragmentada, es otra forma de decirlo. La tabla R1 y R2 están totalmente fragmentadas en disco. Os voy a recordar un poco qué era lo que está fragmentado, contiguo y demás. Cuanto los datos de una tabla están contiguos, significa que significa dos cosas en realidad. Que los bloques de base de datos están juntos, uno detrás de otro, ¿vale? Y que además los bloques están llenos. Es decir, por ejemplo, la tabla ocupa 100 bloques. Bueno, pues esos 100 bloques están juntos y además están todos llenos. De tal manera que yo minimizo al máximo todo, ¿vale? Cuando la tabla está totalmente defragmentada, ¿qué pasará? O sea, en el peor de los casos que podéis tener. Vale, cada bloque puede estar en un sitio diferente. Eso no lo vamos a tener en cuenta porque no vamos a calcular de alguna forma el salto de pista. Eso no lo vamos a tener en cuenta. Lo que sí vamos a tener en cuenta es la ocupación de los bloques. Vamos a suponer que da igual, que todos están uno detrás de otro, ¿vale? Pero con ese, repito, con ese parámetro no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el nivel de ocupación, que eso sí podemos hacer cálculo, porque aquí no conocemos las características del disco duro, no puedo hacer cálculo, ¿vale? Si os he dicho que en una tabla que está contigua todos los bloques están llenos, en una tabla que está totalmente fragmentada, ¿cómo pueden estar los bloques? Decidme una situación, la peor de todas, la más catastrófica. Aunque os parezca un derroche brutal, pero ¿cuál es? Un poquito de información en cada bloque, ¿Eh? Un poquito de información en cada bloque. ¿Y un poquito de información cuánto es? Lo mínimo de información que yo puedo meter en cada bloque, ¿qué es? Una fila. Bueno, pues ese va a ser mi peor escenario. Voy a tener los bloques únicamente de esa tabla ocupados por una fila. Yo sé que el bloque como máximo puede albergar 10, pero mi tabla está tan fragmentada, por lo que sea, porque se ha ido llenando, después se ha ido borrando, se ha ido moviendo, se ha ido modificando, me da igual, que cada bloque va a ocupar que cada bloque va a contener una sola fila de la tabla. ¿Ok? ¿Sí? Vale. ¿Entendéis esto? Bueno, pues si está totalmente fragmentada, también os puedo decir, está fragmentada al 50%. Pues a lo mejor eso significa que cada bloque pues tiene 5 filas, de 10 están llenos los bloques a la mitad, o un 30%, pues tienen 3, ¿vale? Pero en este caso están totalmente fragmentadas. Vale, pues en un escenario así, si la tabla R1 tiene 10.000 filas, ¿cuántos bloques en disco duro va a ocupar la tabla? 10.000. Acordaos que B era el número de bloques que ocupa la tabla en disco duro. Y si la tabla TR2 también está totalmente fragmentada en disco y tiene 5.000 filas, pues por la misma regla de 3, la tabla R2 va a ocupar 5.000 bloques. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto lo tenemos que tener muy claro desde el principio. Vale, eso es lo que significa que las relaciones no son contiguas, ¿vale? Siempre nos vamos a mover al extremo, ¿vale? O al mejor, al peor. Y después, con respecto a la memoria, tiene 101 bloques. Dice que la memoria no está utilizada totalmente. Bueno, nosotros nos vamos a poner en el peor de los casos, ¿vale? Yo necesito un sitio para guardar el bloque
de R1 que yo leo y voy a necesitar un sitio para guardar el bloque de R2 que yo leo. ¿Por qué? Porque en un iteration join estamos en el doble bucle. Yo necesito leer una tabla de R1, tenerla en memoria, leer filas de R2 y hacer la comparativa en memoria. Eso se hace todo en memoria, por lo cual voy a necesitar un sitio para guardar las filas de R1 y otro sitio para guardar las filas de R2. Es decir, voy a contar únicamente con dos bloques libres en la memoria, lo mínimo necesario para poder funcionar. Con menos de esto, vuestra consulta se quedaría esperando a que hubiera dos bloques libres en memoria. ¿Vale? Veis que lo estoy poniendo bastante mal. ¿Sí o no? Vale. Bueno, pues este es el doble escenario en el que nos encontramos ahora. ¿Entendéis esto? Vale. Bueno, pues en este doble escenario ¿cómo se llama el coste? La variable del coste, que se me ha ido. No tiene ningún valor asociado, ¿vale? Pues lo vamos a llamar C, ¿vale? ¿Vale? Por lo cual, ¿alguien me puede decir el coste de hacer esto? En ese escenario, ¿cuántos accesos a disco duro tengo que hacer para aplicar el algoritmo de iteration join sobre estas dos tablas y que me haga join? ¿Vale? Iteration join, para los que han llegado tarde, es un doble bucle. El primero lee una tabla y el segundo lee todas las filas de la segunda tabla por cada fila leída de la primera tabla. ¿Vale? Lo que es un bucle anidado, dos bucles anidados, vaya. ¿Alguien me puede decir el coste de esto? 10.000 por 5.000. 10.000 por 5.000. ¿Está? ¿Vale? ¿Quién no lo entiende? Esto se interpreta de la siguiente manera. Vale. Para leer la tabla R1, ¿cuántas veces se va a leer? Hemos puesto R1, al ponerla ahí, R1, reunión natural es de 2, suponemos que la primera tabla va a ir en el bucle de fuera y la segunda en el bucle de dentro, ¿vale? La tabla de fuera, la R1, ¿cuántas veces se va a leer? Una, ¿vale? Para leer la tabla R1, ¿cuántos accesos a disco, cuántos bloques tengo que ir a buscar? 10.000, como la tabla R1 copa 10.000 bloques en disco, si yo quiero leerla, pues tengo que ir 10.000 veces a disco duro a buscar, ¿vale? La tabla R2, ¿cuántas veces? Perdón, la tabla R2 hemos dicho que ocupaba 5.000 bloques, ¿vale? Para leer una vez la tabla R2, yo tengo que ir al disco duro y acceder a 5.000 bloques. ¿Qué pasa? Que la tabla R2, ¿cuántas veces se va a leer? Tantas como filas tenga R1. ¿Qué pasa? Aquí coincide el número de filas con el número de bloques. Nos estamos olvidando de algo. Pues yo lo he explicado y habéis quedado muy conformes. A esto le tengo que añadir ¿no? Esto es lo que me va a costar leer la tabla R2, ¿no?
Y esto es lo que me va a costar leer la tabla R1. O sea, la tabla R1 la leo una vez y la tabla R2, que esto es lo que ocupa en disco, la leo 10.000 veces. Cuidado. Es decir, que sí, que de primera uno dice tal por esto. Vale, pero no. Cuidado. Si yo esto... esto es 10.000 por 5.000 más 1, ¿verdad? Es lo mismo. Esta sí es la fórmula. Es decir, yo en el doble bucle la tabla R1 la tengo que leer una vez. ¿Por qué pongo aquí 10.000? Porque leer la tabla R1 una vez me va a suponer ir al disco 10.000 veces. Esto es lo que me cuesta leer la tabla R2. ¿Por qué pongo esto? Porque la tabla R2 ocupa 5.000 bloques en disco y leerla una vez me va a suponer ir 5.000 veces. Lo que pasa es que no la leo una vez. La leo tantas como filas tiene R1. ¿Cuántas filas tiene R1? 10.000. Si la fila R1 tuviera más, pues lo pongo aquí. Todo depende de cómo estén distribuidas las filas en los bloques. Pues esto da 50.010.000 accesos a disco duro. ¿Vale? Entonces, yo, para evitar confusiones de este tipo, decir esto por esto, yo siempre recomiendo decir, venga, primero, en este proceso, ¿cuánto o qué coste tiene leer esta tabla? ¿Qué coste tiene leer esta otra? Y lo sumo. ¿Ok? Para no equivocaros, porque la respuesta que habéis dado es muy común, es muy normal, es la que todo el mundo da cuando yo pregunto esto. Tal, esto por esto. Bueno, esto por esto no. Falta, bueno, yo sé que 10.000 no hay 10.000 accesos tampoco es una diferencia muy grande en 50 millones. Pero bueno, el valor correcto es ese. Aquí no, pero a lo mejor con cantidades más pequeñas sí marca la diferencia. Entonces, lo primero que yo quiero saber, ¿habéis entendido de dónde sale este valor y por qué? ¿Sí? Vale. ¿Qué conclusiones hago de aquí? Bueno, primero que 50 millones de accesos a disco duro suenan mucho. Demasiado. ¿Vale? Sabiendo que es el talón de Aquiles de cualquier sistema de almacenamiento de datos, el acceso a disco duro, bueno, pues esto significa que si yo tengo una reunión natural de este tipo, pues me va a ir bastante mal. ¿Vale? Que fijaos que son 10.000 filas, ¿eh? Y 5.000 filas, que eso no es nada, eso es una porquería. ¿Vale? Eso sí, si yo esa porquería la tengo totalmente fragmentada en disco y además mi memoria está a full, eso es lo que voy a obtener. ¿Qué conclusión tenemos que sacar de aquí? Repito, no solo la fórmula, no solo tal, sino que es súper importante para un administrador de base de datos que los datos estén siempre lo más juntos posible, porque incluso la más pequeña de las tablas te puede dar problemas a la hora de hacer un simple join y un simple bucle de iteration join, ¿vale? Ir a buscar a disco duro muchas veces es lo peor que podéis hacer y este escenario es el peor y los números lo demuestran. Dime. ¿Qué papel juega la memoria? La memoria no ha jugado ninguno. Yo cojo, por ejemplo, el algoritmo sería, leo la primera fila de R1 y la guardo aquí. ¿Vale? Sí, pero el tener solamente dos no va a importar. No afecta para nada. La guardo aquí. Y ahora voy leyendo las filas de R2. 1, 2, 3, las voy guardando aquí. 7, 8, 9, 10. Las voy guardando ahí. ¿Vale? Y a medida que las voy guardando, las voy comparando. Vale, esta con esta. Ahora esta con esta. Ahora esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Cuando ya he terminado de comparar estas 10, vuelvo a sobreescribir. Y así tantas veces hasta 5.000 filas. Pero veis que no hay movimiento en la memoria. Estos dos bloques van a estar siempre ocupados o por filas de R1 o por filas de R2.
Yo no puedo dedicar este bloque también a, bueno, como le sobran 9 sitios, voy a meter también ahí filas de R2. Sabéis que no se puede. Un bloque de base de datos solo contiene filas de un objeto en concreto. No hay mezclas de filas en los bloques de datos. Si solamente la fila por bloque, ahí no puedes acumular más filas, ¿no? Tendrías que... El disco duro es el que está fragmentado, la memoria no está fragmentada. La memoria no se fragmenta. La memoria va a ocupar esos bloques de manera, o sea, todo lo que pueda. Eso es una muy buena pregunta porque ahora os vais a liar con ese sentido en el siguiente ejemplo. ¿Vale? ¿Esto lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Pasamos o no pasamos? Venga. ¿Lo podemos hacer mejor? Yo creo que sí. ¿Qué podemos cambiar? Pues podemos cambiar de orden las tablas, por ejemplo. El algoritmo de join lo vamos a dejar. Podemos, de alguna forma, compactar la tabla y ponerla más juntita, o podemos liberar memoria, ¿vale? Vamos a trabajar en todos esos casos y a ver qué pasa, ¿vale? Fijaos, vamos a usar nuestra memoria, ¿vale? Vamos a usar la memoria. Ahora cambiamos de escenario. Nuestra tabla sigue estando totalmente fragmentada en disco duro, por lo cual estos números yo los mantengo, y la única diferencia va a ser que voy a poder utilizar la memoria a mi antojo. O sea, ya os he dicho que vamos a ir de un extremo a otro, por lo cual si antes solo tenía 2, que era lo mínimo, ahora tengo toda la memoria para mí, que son 101 bloques, ¿vale? De esa memoria voy a dedicar un bloque a ir guardando las filas de R1, y estos 100 bloques a ir guardando todas las filas de R2, ¿vale? Permitidme que... Vale. ¿Ok? Fijaos, lo que ha pasado en el caso anterior es que el algoritmo es el siguiente. Yo leo una fila de R1, yo leía una fila de R1 y la almacenaba en su bloque, ¿vale? Y después iba leyendo filas de R2. ¿Cuántas? Pues bueno, tantas filas como me cupieran en memoria. Pues bueno, me caben 10 filas, o me caben las que sean, ¿vale? La diferencia es tan poca que no lo vamos a tener en cuenta. Pero, claro, es que ahora tengo 100 bloques. El sistema no guarda una fila y hace la comparación y después machaca esas filas y vuelve a hacer la comparación, ¿vale? Sino que el sistema va a guardar, al ir a leer la tabla R2, va a leer todo lo posible para llenar la memoria, ¿vale? Incluso el caso anterior de que no teníamos la memoria disponible, yo lo he puesto demasiado ventajoso. Es decir, el caso anterior debería haber sido: solo tengo 2 bloques, pero no solo eso, sino que solo tengo 2 espacios. Uno para cada fila de R1 y uno para cada fila de R2. Esa en realidad hubiera sido la mejor definición del escenario anterior. ¿Por qué? Porque al ser bloques de memoria, yo aquí puedo mezclar y puedo meter filas de lo que a mí me dé la gana, o puedo compartir datos. No hay problema. En memoria no hay la misma restricción que en disco. Por lo cual, la máxima restricción de la memoria es que yo solo tengo un cachito para una fila de R1 y otro cachito para la fila de R2, ¿vale? Pero aquí no. Aquí me dicen que tengo un bloque para R1, ¿vale? Y 100 bloques para R2. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a leer una fila de R1 y la va a guardar aquí, porque solo te pide leer una fila de R1, y por cada fila de R1 va a intentar leer toda la tabla de R2. Eso el sistema lo sabe. Y va a intentar cargar de una vez todos los datos de R2 que pueda aquí. ¿Vale? Esa es la diferencia. Vale. Lo que tenemos que calcular ahora es, en estos 100 bloques de memoria, ¿cuántas filas de R2 caben? En cada bloque que había 10. ¿Eh?
cada bloque cabían 10 filas. Pero la tabla sigue estando desfragmentada. Pero en memoria de restricción. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona. A ver, el máximo es 10. Pues nada, pues ya está, 10 por 100. Exactamente. ¿Vale? La tabla no seguía fragmentada. No seguíamos con los mismos datos veces. Sí, la tabla está fragmentada. Si tú cargas 100 bloques, lo que vas a cargar son 100. No, tú no cargas 100 bloques, tú lees, o sea, tú tienes que ir a buscar un bloque, pero de ese bloque vas a sacar los datos que a ti te interesan y lo vas a guardar aquí. ¿Vale? Es decir, tú puedes leer un bloque, leer la fila y la fila guardarla aquí. Y después lees otro bloque y la fila la grabas aquí. Y lees otro bloque y la fila... Es decir, el hecho de que una tabla esté totalmente fragmentada en disco no significa que tenga que mantener esa estructura en memoria, ni mucho menos. La memoria funciona de otra manera, diferente. Por lo menos en este caso, lo vamos a simplificar y lo vamos a hacer que funcione así. Es decir, yo voy a poder guardar en disco, en memoria, pues todas las filas que a mí me interesen, que yo quiera. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues hemos dicho que 100 bloques de memoria, 100 bloques de memoria implican 1000 filas de cualquiera de las tablas, si os dais cuenta. ¿Sí? Vale. ¿Estás perdido? Vale, es que ahora iba a hacer una pregunta difícil, entonces, antes de hacer la pregunta difícil, dime. Es que no sé qué has hecho ahora mismo. Vale, empezamos. Yo también sería, porque entonces antes también podía haber metido 10 filas en un bloque para el retorno. No, pero he aclarado que en la descripción de la memoria anterior quizás no haya elegido yo el caso totalmente extremo, ¿vale? Por lo cual lo voy a aclarar. Imaginaos, en el caso anterior, ¿vale? No es que yo tuviera dos bloques libres, uno para R1 y uno para R2, ¿vale? Porque claro, cada bloque yo lo puedo aprovechar para guardar datos. No, sino el caso, imaginaos, el más extremo. Solo tengo dos cachitos. Uno para poder guardar una fila de R1 y otro para poder guardar una fila de R2. O sea, tengo lo mínimo necesario. ¿Ok? Esa hubiera sido la descripción, la mejor descripción del caso anterior. ¿Ok? Por eso la memoria no influye absolutamente para nada. Hemos dicho que vamos a irnos a los dos extremos. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale. Bueno, ahora es que la tengo entera para mí. Tengo 101 bloques. ¿Vale? Tengo 101 bloques. Entonces, yo he dicho, venga, voy a dedicar un bloque a R1 y los 100 bloques los voy a dedicar a R2. ¿Vale? Aquí voy a ir guardando filas de R1, las que sean, 10 me caben aquí, y aquí filas de R2. ¿Cuántas filas de R2 me caben aquí? Es la pregunta que os he hecho. Pues oye, si cada bloque tiene capacidad para 10 filas y hay 100 bloques, pues yo puedo guardar aquí 1000 filas de R2. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? Bueno, pues yo la pregunta difícil que iba a hacer ahora, digo, oye, yo he utilizado esa distribución, pero ¿es la correcta? ¿Yo gano algo así? Os explico, me explico. Es decir, yo cargo la fila R1. Solo cargo la fila R1. Y ahora cargo 1000 filas de R2. ¿Ok? Lo lleno esto de R2. Y hago la comparativa. Vuelvo a cargar otras 1000 filas de R2 y hago la comparativa. Vuelvo a cargar 1000 filas de R2 y hago la comparativa. Así hasta 5 veces, porque como son 5000 filas, paquetes de 1000, 5 paquetes de 1000, 5 cargas de memoria y tal. ¿Modificarían algo los números? Para hacer eso, para cargar 5 veces la memoria, tengo que acceder 5000 veces a disco duro.
Y eso por cada fila que yo voy a guardar aquí. Al final los números me salen igual. Quizá no es la forma apropiada de distribuir la memoria. No sé si habéis visto esto. Es decir, si yo hago esta distribución, pues venga, el algoritmo, sigo el algoritmo. Venga, cargo una fila de R1. ¿Os imaginaos? Cargo 10. Bueno, suponemos que cargamos uno. Vale. Y voy cargando aquí trozos de 1000 filas de R2. Un trozo, 1000 accesos. Otro trozo, 1000 accesos. Otro trozo, 1000 accesos. Otro trozo, 1000 accesos. Y otro trozo, 1000 accesos. 5000 accesos. Por cada trozo yo hago las comparativas. Tal. Estas 5 operaciones de carga las voy a hacer 10.000 veces. Al final estoy en lo mismo. Vale, y si yo en vez de cargar una, cargo 10 del tirón, o sea, voy a cargar 10 y no es igual. Y ahora voy a cargar las primeras 1000 filas. Las primeras 1000 filas las voy a comparar no solo con la fila 1, sino con todas las que tengo aquí. Pues ya voy mejorando un poco. ¿Por qué? Porque estas 10 filas ya no las voy a volver a cargar otra vez. Es decir, ya hago comparaciones en bloque, no de una comparación de una fila contra 5000 de R2, sino 10 contra 5000 de R2, por lo cual voy a dividir el coste entre 10. No sé si lo veis. ¿Esto lo entendéis? Por favor, que es súper importante, ¿eh? ¿Vale? Oye, pues si eso es así, vamos a poner aquí R1, ¿no? ¿Y aquí hacemos R2? Es decir, fijaos, voy a cargar 1000 filas de R1 del tirón. 1000 filas de R1. Y voy a ir leyendo toda la tabla R2. Las primeras 10 filas las comparo con estas 1000. Las primeras 10 filas las comparo con estas 1000. Las primeras 10 filas las comparo con estas 1000. Y leo la tabla de R2 entera. ¿Vale? Ya he leído una vez. R2 la leo una vez. Vuelvo a cargar otras 1000 filas de R1. Vuelvo a leer R2 otra vez. Vuelvo a cargar 1000 filas de R1. Vuelvo a leer R2 otra vez. ¿Cuántos paquetes de R1 tengo que cargar? Como son 1000 filas y son 10, o sea, 1000 filas de R1 caben en memoria y son 10.000 filas, 10. Al final voy a tener que leer la tabla R2 10 veces. ¿Cuántas veces la leíais? ¿Cuántas veces la leíais? La tabla R2, ¿cuántas veces la leía? Las veces que tuviera de fila Uy, perdón. 10.000 veces. De 10.000 veces hemos pasado a 10. ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta? Es decir, no solo teníamos la memoria para nosotros, sino que el sistema tiene que encontrar la forma apropiada de usarla. ¿Y cuál es la forma apropiada? Pues oye, la tabla interna es que la voy a tener que leer muchas veces. ¿Vale? ¿Qué he hecho? El bucle externo es el que voy a aprovechar para cargar lo máximo posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el problema que teníamos antes es que comparamos la tabla R2 solo con una fila. Las 5000 filas de R2 solo con una fila. Venga, ahora las 5000 filas de R2 de nuevo con la segunda fila. Pues no, voy a cargar todas las filas que yo pueda de R1 y voy a comparar toda la tabla de las 5000 filas de R2 con todas las que pueda. ¿Cuántas son todas las que puedo? 10.000. Oye, pues ya, es decir, ya que me tengo que leer la tabla de R2, o sea, en la filosofía esta, ya que me tengo que leer la tabla de R2, no la comparo solo con una fila de R1, la comparo con todas las que pueda. ¿Sí? Entonces, en este escenario en el cual yo puedo usar la memoria completa, cogeríamos las filas de la tabla que están en el bucle externo y usaríamos los 100 bloques para llenar, o el máximo número de bloques menos 1, para llenar todas las filas del bucle externo. Y dejaríamos un bloque para las filas de las tablas del bucle interno. ¿Sí? Si lo hacemos así,
haríamos el siguiente cálculo. Borro esto, ¿vale? Voy a borrar esto también, esto ya lo tenemos en cuenta. Bueno, lo voy a escribir aquí, ¿vale? B de R1, es decir, lo que ocupa R1 en bloque, hemos dicho que es 10.000. Lo que ocupa en bloques R2, hemos dicho que es 5.000. Ahí. Voy a borrar esto para pintar aquí y no tener que pintar allí. Vale. Bueno, pues si yo voy a meter un montón de filas de R1 en la memoria, hemos dicho que 100 bloques de memoria equivalen a 10.000 filas, ¿vale? Entonces, por cada paquete de filas de R1, vamos a decirlo así, por cada paquete de filas de R1, me refiero a un paquete a todas las filas de R1 que caben aquí, el coste de leer R1 va a ser, como son, aquí caben 1000 filas y tenemos la tabla totalmente destrozada en disco duro, 1000 filas implicaría 1000 accesos por parte de R1, más leer la tabla R2 completa. Es decir, cargo las primeras filas aquí de R1 y me leo la tabla R2 completa y la comparo. Más 5000 accesos a disco duro por parte de R2, ¿vale? Este sería el coste asociado de R1, perdón, y esto sería el coste de R2, de leer R2. Esto por cada paquete. ¿Cuántos paquetes de R1 cargo? 10. Pues eso lo hago 10 veces. Serían 15.000, 10 por 15.000, que sería 150.000. Hemos pasado de 50 millones a 150.000. No está nada mal, ¿verdad? Para que veáis lo importante que es una buena gestión de la memoria. O sea, no solo hay que tener memoria, sino en función de la operación que se vaya a tener, tienes que cargar el dato apropiado en mayor proporción que otro. 10.000, 100.000, ¿no? Que el de arriba que era 1.000. No, perdón. Perdón, sí, son 1000. Son menos todavía. Perdona, es que estaba con el 10.000 en la cabeza. Son 6.000, son 60.000. O sea, menos todavía. Menos de la mitad de lo que había puesto antes. Fijaos, teniendo las tablas totalmente destrozadas en disco, si yo tengo la memoria para mí, fijaos. Por eso, los sistemas ahora modernos de in-memory, que se llaman las bases de datos in-memory, que están surgiendo ahora, ¿vale? Que la pionera fue HANA de SAP, después ahora se están uniendo otras. Las bases de datos in-memory, su filosofía es: lo cargo todo a saco en memoria, todo. Y hago todo el trabajo en memoria. Supone el rendimiento que tendría eso. Rendimiento brutal. ¿Qué pasa? Que hace falta tener mucha pasta para tener mucha memoria disponible, porque es lo más caro. Entonces, que si tú montas HANA, SAP basado en HANA, te va a ir como un tiro. Ahora, prepara a poner ahí billetes para que todo funcione, para comprar el hardware apropiado. ¿Vale? Quiero que esto lo entendáis bien, el uso que estamos haciendo de la memoria. ¿Lo habéis visto? Vale. Pues en este caso, ¿qué es? Relación no contigua y memoria utilizada. ¿Vale? Que es el caso que estamos viendo. Por cada chunk es paquete, ¿vale?
por cada paquete de R1 hago 1000 accesos a discos y 5000 accesos para el R2, en total 6000, la cuenta que yo he hecho ahí. Como hay 10 paquetes, estas son las filas que tiene R1 y estas son las que caben en memoria, como hay 10 paquetes, me sale 60.000. Fijaos qué bestialidad, 60.000. Pero si ahora yo os digo, no, imaginaos que la tabla no está fragmentada, sino está totalmente contigua en disco. Si os digo que la tabla está totalmente contigua en disco, en vez de 10.000 filas ocupar 10.000 bloques, ¿cuánto ocuparían? Si cada bloque tiene la capacidad de 10 filas, pues un cerito menos. Y aquí lo mismo. Si yo cada bloque de disco duro lo tengo entero completo, no, perdón. Esto se quedaría así. Perdonad. Sería exactamente 500 aquí. ¿Vale? Si esto es así, para cargar 1000 filas... No, espérate. No, estaba bien. Para cargar 1000 filas yo tendría que cargar 100 bloques, correcto. Es decir, 600, 6000. Es decir, si yo además de tener la memoria entera para mí, tuviera las tablas en condiciones, divido entre 10 el coste. ¿Por qué? Porque he multiplicado por 10 la ocupación de los bloques. Al multiplicar por 10 la ocupación de los bloques, automáticamente el coste se me divide entre 10. Por lo cual, si vosotros tenéis la base de datos fina, podéis pasar desde 50 millones de accesos a disco a 6000. No podría estimar el tiempo, pero es brutal. ¿Sí o no? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendemos? Bueno, pues en esto consiste el coste. Cojo cada algoritmo, cojo cada expresión, te digo en qué situación está el disco y la memoria y hay que hacer cálculos. Eso es lo que hace el optimizador. Evidentemente el optimizador puede tener una idea de cómo está la tabla en el disco duro, eso lo puede tener, y también más o menos una media de ocupación de la memoria. ¿Vale? O sea, no va a tener los datos exactos, pero puede tener una idea. Entonces veis que a pesar de que las tablas estén hechas un desastre, si yo tengo la memoria suficiente, al final el iteration join, el doble bucle, no está nada mal. Son 60.000 accesos a disco duro. Oye, que bueno, son 60.000, pero a ver lo que nos dan los otros. ¿Vale? ¿Lo podemos hacer mejor todavía? ¿Vale? Por si no os habéis enterado, os lo voy a repetir otra vez. Pero esta vez cambiando R2, o sea, cambiando el orden de las tablas. Es decir, ahora no voy a hacer R1 reunión natural R2, ahora voy a hacer R2 reunión natural R1. ¿En qué cambia eso? Pues simplemente va a cambiar que en el bucle externo, en vez de tener la tabla R1, ahora voy a tener la tabla R2, ¿vale? Ahí sale 55.000, sale un poquito menos. Vamos a ver de dónde salen esos números, ¿os parece? Y para ello lo vamos a hacer todo otra vez. Para que se os quede totalmente claro. Vale. Estamos en el caso en el que R1, perdón, está totalmente fragmentado en disco, ¿vale? Volvemos al caso original, es decir, R1 ocupa en disco tantos bloques como fila tiene. Y R2 también está totalmente desfragmentado en disco. Es decir, R2 tiene tantos bloques
como filas tiene, ¿vale? Tenemos nuestra memoria entera para mí. Y la voy a dividir en dos trozos. Como son 101 bloques, ¿vale? Hemos dicho. Voy a dividirla en dos trozos, ¿vale? Ahora R2 es la tabla que está fuera en el bucle, ¿vale? Por lo cual R2 es la que voy a meter aquí. Es decir, todo esto lo voy a dedicar a cargar filas de R2 y esto lo voy a dedicar a cargar filas de R1, ¿vale? En 100 bloques, estos son 100 bloques y esto es un bloque, ¿vale? En estos 100 bloques de R2, en 100 bloques de memoria, caben lo mismo de antes, 1000 filas, ¿vale? Entonces yo voy a ir cargando un primer paquete de R2 aquí, un paquete de R2, un paquete de R2 implica 1000 filas de R2, ¿ok? Para leer 1000 filas de R2 necesito hacer 1000 accesos a bloque, porque tenemos cada fila en un bloque diferente. Por lo cual, 1000 filas de R2. ¿Vale? Y por cada 1000 filas de R2 yo voy a leer la tabla R1 completa. ¿Ok? La tabla R1 completa son 10.000 filas, 10.000 bloques. Este es el coste de leer R1. ¿Vale? Es decir, por cada paquete de 1000 filas de R2 yo voy a tener un coste de 11.000 accesos a disco. ¿Vale? ¿Cuántos paquetes de R2 me caben en la memoria? 5, porque son 5.000 filas, a 1000 paquetes a 1000 filas cada paquete, 5. Pues al final 5 paquetes tendrán un coste de 5 por 11.000. Y por eso salen los 55.000. Si a este le quitamos un 10 porque nuestra tabla está totalmente contigua en disco, quitamos un cerito de aquí también y nos salen 5.500. ¿Vale? Por lo cual, no solo importa el estado del disco duro y el estado de la memoria, sino también importa el orden en el cual internamente el algoritmo procese cada tabla, que veáis que aquí es una tontería. Es cambiar el bucle interno por el externo, pero bueno, oye, hemos ganado, con respecto al otro, hemos ganado 5.000 accesos de disco duro, que a 40 milisegundos cada acceso, si multiplicáis 40 milisegundos por 5.000, oye, pues te salen unos cuantos minutos, bueno, unos cuantos segundos, mejor dicho. Unos cuantos segundos y que, oye, que son 4 o 5 segundos una consulta, es tiempo, ¿eh? Pues tú dale al botón y empieza a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Que es tiempo, ¿eh? Dime. Entonces, si lo hubiésemos dejado como antes, R1 arriba y R2, aunque el 1 fuese externo. No, no pasa nada. Simplemente hemos demostrado que, tal y como lo teníamos antes, era 60.000 accesos a disco. Y simplemente cambiando de orden las tablas, ahora son 55.000. Pero me refiero que dices que poniendo el bucle externo arriba. En la memoria dices. Sí, al final era peor. Sí. Y lo cambiamos. Claro. Ahora cambiando el orden que hemos hecho, seguramente cambia. No, pero ya el sentido es diferente. Porque aquí no solo. Porque aquí he cambiado el orden en el que está. Vamos a ver. En el caso anterior, Cayetano, el caso anterior, R1 era el bucle externo y R2 era el bucle interno. Por eso a R1 le doy el mayor cantidad de memoria posible y a R2 lo más pequeño. Pero es que ahora ha cambiado. Es que ahora R2 está en el bucle externo y R1 en el interno. Pues entonces a R2 es el que le tengo que dar el mayor tamaño de memoria. En primera situación le diese un mayor tamaño a R1 si aquí le hubiéramos dado mayor tamaño a R2, como os demostré antes,
tendríamos los 50 millones. Aquí, si le damos el mismo tamaño, o sea, el máximo tamaño R1... Ah, vale, ya sé lo que tú dices. Vale. O sea, pues mira, vamos a hacer una cosa. Calcúlalo. Ya sé lo que quiere decir. Es decir... Ya has liado, No, ya sé que estás liado, pero yo sé lo que tú querías decir, aunque tú no lo sepas. Es que yo creo que la... No, escúchame. A ver, vamos a dejar ya la clase porque, bueno, hemos llegado hasta aquí. Quiero que esto lo digeráis un poco, ¿vale? Pero, para la semana que viene, calcularme qué pasaría con el orden invertido, pero en el peor de los casos. Es decir, las tablas totalmente fragmentadas, tal y como teníamos, pero sin usar la memoria. Sin usar absolutamente la memoria. A ver qué sale. Los dos bloques. Exactamente, es decir, los dos cachitos de fila, ¿vale? Lo que tú dices es que si yo aquí, en vez de dejarle el mayor trozo a R2, que es lo lógico, se lo dejo a R1, me va a salir peor. ¿Qué cifra me va a salir? No lo sé porque no lo hemos calculado, por eso os pido que lo calculéis. Vale, yo pensaba que dejar el máximo a R2 que no es correcto, ¿no? En el segundo caso. En el segundo caso es lo correcto. Ah, En el R2 le he dado el trozo más grande. en el segundo caso, si dejas el máximo a R1, no sería igual que el primer caso. No, porque el orden en el que se leen es diferente. Vale. Haced los cálculos, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, algún problema? Bueno, pues en esto consiste. Ahora vamos a ver el index join, cómo se calcula con el merge join, cómo se calcula con el hash join y podemos tener todas las combinaciones posibles. Ya veréis que los ejercicios que os voy a empezar a colgar, hay ejercicios de todas las combinaciones, que una tabla está contigua en el disco y otra no, una está al 50% y otra al tal, que no sé qué, que no sé cuánto, es decir, toda la casuística, de tal manera que lo tenéis que tener esto tan meridianamente claro para ir a hacer los cambios. No vale aquí memorizar las ecuaciones, porque aquí memorizar ecuaciones sería un caos absoluto. Tenéis que ir viendo paso a paso qué coste tendría tal tabla y qué coste tendría tal y por qué. Porque si no, en el momento que yo os meta un cambio, ya la ecuación que habéis aprendido ya no vale. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Bueno, pues hasta la semana que viene.